Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un tema distinto. Ya dejamos a un lado tanta actualidad como hemos tenido estos últimos fines de semana con todo lo que ha surgido sobre Fernando Alonso, y ya no solo lo de Fernando Alonso, porque de Fernando Alonso ha habido varios vídeos en el canal, pero ya no sobre lo de Fernando Alonso, sino lo que ha repercutido, que ha sido al final lo del equipo Alpine, lo de Oscar Piastri, todo el tema ese que hemos tenido. Bueno, ya dejamos a un lado eso, parece que la actividad se ha tranquilizado un poco y vamos a hablar sobre otro tema diferente, otro tema que se ha hablado bastante, otro tema que gracias a lo de Fernando Alonso se ha olvidado. Ferrari se está aliviando, Ferrari está encantada con todo el tema que ha habido sobre el movimiento de Fernando Alonso y de Alpine y de lo demás, porque se han olvidado de lo que pasó con Ferrari en el Gran Premio de Hungría. Aquí ya lo hablamos el domingo, pero no hemos podido volver a hablarlo más detalladamente y más tranquilamente pues después de todo esto, por todo lo que ha pasado, como estoy comentando. Así que en este vídeo va a ser el vídeo donde lo vamos a hablar. Este vídeo vamos a hablar acerca de Ferrari y sobre todo quería centrarlo en quién debería de ser o quién creo yo que es actualmente el líder, o ya no en sí eso, pero bueno, qué es lo que está ocurriendo con el equipo Ferrari, quién está liderando, quién, todo eso. Así que vamos a comenzar y vamos a empezar hablando por lo que ocurrió en ese Gran Premio de Hungría. Un desastre. Tenéis un vídeo en el canal, como digo, del domingo. Yo estaba muy caliente, sobre todo estaba muy caliente porque estamos viendo un equipo Ferrari. A mí me es igual que gane Red Bull o que gane Ferrari o que gane Mercedes o que gane Haas. A mí me da exactamente igual porque yo no soy fan de ninguno de los equipos, yo soy fan de la Fórmula 1, pero por ser fan de la Fórmula 1 no me da igual lo que está pasando, porque teníamos a dos equipos que iban a estar peleándose por el Mundial y Red Bull está alejadísimo y Ferrari va a estar peleando con Mercedes finalmente por el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Va a ganar Red Bull de calle y todo esto es culpa de Ferrari. Y ya Hungría, yo creo que para mí ya fue la gota que colmó el vaso. Hablamos muchísimo en Mónaco, pero yo creo que Hungría ya fue el remate, sobre todo porque en Hungría tenían potencial para hacer un 1-2 y en Mónaco igual, en Mónaco ya la fastidiaron por estrategia, pero no sé, no me sentí tan así como sí que me sentí con Hungría, quizá porque ya era el principio de temporada, pero es que en Hungría es la 13ª carrera de la temporada y estamos viendo un equipo Ferrari que cada día se hunde más. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hicieron mal con la estrategia? Primero deciden salir con los neumáticos medios. Hasta ahí todo correcto. Hubo otros equipos, otros pilotos que decidieron salir con neumáticos medios y yo creo que podía ser la estrategia idónea más que salir con los neumáticos blandos. ¿Por qué hubo algunos que salieron con neumáticos blandos? Algunos fue para atacar en las primeras vueltas, otros fue como Verstappen y Pérez, ambos salieron con neumáticos blandos y salieron con neumáticos blandos porque Red Bull se dio cuenta en las vueltas estas que sale cuando se abre el pit lane el domingo, se dieron cuenta que por las temperaturas que había el neumático duro era horrible para llevarlo. Ahí Red Bull en 2 vueltas se da cuenta. Red Bull, esto lo han confirmado, que es que se dieron cuenta en ese momento de que el neumático duro no funcionaba. Y Ferrari lo usó en carrera, no se dieron cuenta y por eso es por lo que Red Bull cambia la estrategia media hora antes de que comience la carrera. ¿Qué es lo que decide Red Bull? Decide salir con neumáticos blandos. Como comento, hasta ahí yo creo que incluso es mejor salir con neumáticos medios y dejarte los neumáticos blandos para el final. Creo yo, porque al final la degradación con menos combustible que va a llegar en esas vueltas finales va a ser mejor para esos neumáticos blandos. Pero aún así, daba igual salir con neumáticos blandos o salir con neumáticos medios. Hasta ahí, si ibas a una estrategia de 2 paradas, era lo idóneo el otro día porque los neumáticos duros no funcionaban, tardaban muchísimo en entrar en temperatura. Cuando entraban ya pues podían llegar a funcionar, como pasó con Alpine. Alpine perdió muchísimo tiempo porque se ciñeron a su plan, se ciñeron a su estrategia, que era hacer una parada, poner los neumáticos duros, y en las primeras vueltas de neumáticos duros perdieron muchísimo tiempo, pero luego gracias a no hacer una segunda parada y a que al final sí que empezaron a funcionar, pues más o menos pudieron mantener el tipo y acabar octavo y noveno. Pero tienes que esperar hasta que funcionen y tardaban mucho en funcionar, y hasta que funcionaran ya Verstappen se le iba a escapar a Leclerc cuando puso los duros. Aún así, que me estoy ya yendo muy adelante, ya se dieron cuenta ahí que los neumáticos duros no funcionaban, sale unos con medios y otros con blandos, hasta ahí todo correcto, salen salida, no consiguen pasar a Russell, todo normal porque Russell salió con neumáticos blandos. Ahí el primer error que cometen, ¿qué es el primer error que cometen? Que Carlos Sainz para en la misma vuelta, para en la siguiente vuelta a George Russell. Ferrari en ese momento está prevaleciendo intentar tener el sitio en pista, porque pensaban que iban a poder hacer un overcut, que en realidad iban a poder, pero ahora hay otro error que comentamos. Pero bueno, me parece eso un error. ¿Por qué me parece un error parar a la vez Sainz que Russell? Porque Sainz salía con neumáticos medios y Russell con neumáticos blandos. Estás haciendo un stint de neumáticos medios de la misma duración que otro equipo está haciendo un stint de neumáticos blandos. O
¿Os dais cuenta del fallo? Si el fallo es que luego el stint de neumáticos blandos va a ser mucho más largo, o el segundo stint de neumáticos medios también va a ser mucho más largo, vas a tener que alargar los dos stints. Entonces, al final de carrera, al final de cada stint van a llegar mucho peor, y por eso mismo Carlos Sainz luego no tiene ritmo para igualar a Lewis Hamilton a final de carrera. Es un error que viene desde las primeras vueltas, desde la vuelta 17, si no recuerdo mal, que para Carlos Sainz, y que se alarga ya hasta final de carrera. Por eso Carlos Sainz no es capaz de igualar el ritmo de Hamilton, que Hamilton iba mucho más rápido en ese momento, pero Sainz podría haber sido por lo menos tercero, haber pasado a George Russell, y ya cuando llega George Russell tiene los neumáticos destrozados a falta de casi 10 vueltas y es incapaz de pasar a George Russell. Primer error, ahí. Encima luego cometes el fallo que cometes, que es hacer una parada malísima de Carlos Sainz, más de 3 segundos, casi 4 segundos esa primera parada. Las dos paradas de Sainz fueron horribles, esa primera parada más de 3 segundos y sales por detrás. Sales por detrás, con Russell, con Leclerc sí que van bien a la estrategia, sí que siguen a esa estrategia de alargar ese primer stint, que era lo que tenían que hacer con los neumáticos medios, los alargan, salen detrás de Russell, pero sale muy pegado y sale con una mejoría de neumáticos y consigue pasar a George Russell. Lo que hicieron con Leclerc es lo que tenían que haber hecho desde un principio también con Carlos Sainz. Pero bueno, Carlos Sainz, ahí ya le fastidias la carrera porque luego le va a costar bastante, hasta tal punto de, como estoy comentando, ya alargando hasta el final, luego pierde tanto ritmo que no es capaz de llegar a Russell. Pero luego hay un error aún peor, muchísimo peor, con Charles Leclerc. ¿Qué es lo que hacen con Charles Leclerc? Con ellos está en primera posición, Max Verstappen está llegando, lo de Verstappen fue una brutalidad, pero bueno, Max Verstappen está llegando, y Max Verstappen, cuando está detrás de Russell y detrás de Leclerc, estaban los tres muy pegados, Max Verstappen les tira un undercut, que aquí Red Bull hace una estrategia. Ferrari lo que peor hace es improvisar. A Ferrari no le sale improvisar, y cuando tiene que decidir en pocos minutos lo fastidian. Lo hemos comprobado mucho en este año y Red Bull lo ha demostrado aún más. Red Bull, por intentar hacer un undercut a Charles Leclerc y a George Russell, hace que Ferrari tenga que improvisar y hace que Charles Leclerc pase de estar peleando por la carrera a acabar en sexta posición más adelante. Ahora vais a entender lo que comento. Ferrari decide defenderse de ese undercut, pero ellos ya habían puesto neumáticos medios y luego otros neumáticos medios. No puede volver a poner neumáticos medios porque con esos llegas hasta el final, pero son 3 juegos de neumáticos medios, y en la Fórmula 1 tienes que cambiar una vez de compuesto o llegar a realizar 4 stints diferentes con los mismos neumáticos, pero eso es imposible porque no tenía tampoco tantos neumáticos medios, además que era inservible. Entonces aquí entra el dilema: ¿qué pones? ¿Neumáticos blandos pero vas a tener que volver a parar, o neumáticos duros? Obviamente a posteriori lo mejor era en esa ocasión, si decides parar, era poner neumático blando, porque Leclerc tuvo que volver a parar y no hubieras perdido tanto tiempo. Lo mejor era no haber parado, lo mejor era seguir con tu plan, seguir con tu idea, seguir con tu estrategia, parar más adelante y poner neumáticos blandos al final, que vas a ir muchísimo más rápido y a lo mejor no llegas, pero ya no es fastidiarla tanto como la fastidiaron en esta ocasión. ¿Qué es lo que deciden hacer? Poner unos neumáticos duros. Unos neumáticos duros que Red Bull antes de la carrera ya se ha dado cuenta que no sirven. Unos neumáticos duros que luego se vieron imágenes de Verstappen, Hamilton y Russell luego en la poscarrera, en esa salita donde les ponen los highlights de la carrera, se vieron riéndose de Ferrari cuando se dieron cuenta de que Leclerc llevaba los neumáticos duros. Se rió Hamilton porque Hamilton no estuvo al lado, obviamente Russell y Verstappen sí lo llegaron a ver. Hamilton se extrañó y se rieron de Ferrari los tres pilotos en la poscarrera, ahí en el momento antes de subir al podio. Eso es lo peor, lo peor de Ferrari incluso, que es que se están riendo hasta pilotos de lo que han llegado a hacer. Y ahí ya pues Leclerc pierde posición con Verstappen, pierde posición con Leclerc y pierde posición con Russell. Los neumáticos duros no funcionan, tenías que hacer muchas vueltas para que empezaran a funcionar. Yo creo que ya aquí luego, ya por desesperación, dicen vamos a parar, pero ya estaban en tercera posición, hubieran acabado en quinta posición muy probablemente, quizá hubiera peleado con Pérez al final, pero deciden parar y acaba en sexta posición finalmente detrás de Pérez y fastidian la carrera de Leclerc. Y luego al final, lo que os estaba comentando, Carlos Sainz ya estaba ahí un poco en tierra de nadie porque había perdido esos tiempos al principio debido a la parada. La segunda parada él sí que hace bien, lo único que el stint de neumáticos medios lo alarga bastante más de lo que debería, y además también va a tener que alargar el stint de neumáticos blandos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Leclerc, Carlos Sainz, además de que luego hacen una parada malísima, hace otra parada de más de 4 segundos que hace la segunda parada, también empieza a perder mucho tiempo, y luego pues ya con los neumáticos blandos al final empieza a recortar mucho tiempo a Russell, pero ya justo cuando llega Russell no tiene neumáticos, y Hamilton le pasa como una bala, porque Hamilton sí que se dio a su estrategia
y Hamilton acabó en segunda posición cuando salió de boxes en quinta posición por detrás de Carlos Sainz. Salió en cuarta posición, que me he equivocado. Acaba luego en segunda posición. O sea, lo de Ferrari fue un desastre en Hungría, ya lo hemos comentado y vamos a seguir hablando un poco de lo que ha sido ocurriendo. Porque luego ha habido, aunque haya habido toda obviamente la riguez informativa ha sido sobre lo de Fernando Alonso, sobre Alpine, Aston Martin y sobre Piastri, obviamente han seguido saliendo varias cosas. Se ha seguido habiendo gente incluso diciendo de quién debería ser el líder Ferrari. Bueno, ya hablando de los estrategas, es que no es la primera vez que ocurre. Y no es la primera vez que ocurre ni siquiera tan solo esta temporada. No es la primera vez que ocurre. Yo no quiero seguir hablando ya en sí de Ferrari como estructura. Pero luego acerca de pilotos. Luego han salido también las radios de los pilotos. Creo que fue en teoría Carlos Sainz quien más interpuso decir no poner los neumáticos duros. Leclerc le hacen una que también no tiene ningún sentido. Porque cuando va a poner los neumáticos duros, una vuelta antes le habían preguntado que cuántas vueltas podía aguantar con los neumáticos medios. Y él dice como unas 8, 9, 10 vueltas puede seguir aguantando con los neumáticos medios. Dice eso y a la vuelta siguiente le hacen parar con los neumáticos duros. No tiene ningún sentido ahí lo que hace Ferrari, es lo que me refiero de los estrategas, que no tiene sentido, vamos, o sea, ya no por no darse cuenta de lo de los duros, que puede tener un pase, pero ya se había visto, ya no es que Red Bull se diera cuenta antes de la carrera, ya te podías dar cuenta porque Alpine estaba en carrera y estabas viendo que estaban sufriendo bastante con las temperaturas. Pero ya pasa de eso, pero obviamente hacerle eso, por ejemplo, a Leclerc. Pero luego ha habido una cosa de, pues, varias gente hablando de, pues, quién debería ser el líder de Ferrari, es lo que quería comentar también. Ahí hay un factor que sí que Carlos Sainz en alguna ocasión ha conseguido solventar un poco, el tipo ha conseguido, como es en el caso de Mónaco, en esa ocasión, por ejemplo, que a Leclerc le dicen una vuelta después de que le estén diciendo cuántas vueltas puedes aguantar con el medio y le dicen de parar, pues Carlos Sainz habría dicho a lo mejor, es lo que ha habido comentando gente, de que habría dicho a lo mejor de que no, que en esa parada no iba, no, o sea, en esa vuelta no iba a parar porque iba a tener que aguantar mucho con los siguientes neumáticos hasta el final. Es una cosa que se ha ido surgiendo, sí que yo creo que más líder como tal podría llegar a ser Carlos Sainz, pero aquí el debate ese de quién debería ser el líder de Ferrari o quién no, yo creo que está más que zanjado, porque además hoy se han hablado de que a lo mejor deben de empezar a dar órdenes de equipo en el equipo Ferrari y obviamente está decantado a quién se las van a dar. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer más justo, te puede parecer más injusto, pero si tiene que dar unas órdenes de equipo al equipo Ferrari se las va a dar a Leclerc. Y a mí en sí también me parece justo, me parece injusto en sentido de que se las den, pero que me parece que es normal. Si tienes que decidir a un piloto prevalecerlo es a Leclerc, porque al final ha demostrado Leclerc, sobre todo luego en ritmo de carrera se nota que suele tener algo más que Carlos Sainz, que al final acaba siendo el primero. Pero sí que a lo mejor líder como tal, líder para ayudar al equipo, líder para mejorar a Ferrari. Ferrari lo que necesita es un tipo como Carlos Sainz. Ya no me refiero en sentido a lo como estoy diciendo en pista, pero en sentido de estrategias. Lo hemos visto que Carlos Sainz se da cuenta antes alguna ocasión de estrategias estando él en pista que lo que se dan cuenta desde el muro de Ferrari. Hemos visto, por ejemplo, en Francia, cuando a Carlos Sainz le ponen una sanción de 5 segundos por el unsafe release, le dicen a Carlos Sainz que es una sanción de stop and go y Carlos Sainz en el coche, en vez de decir vale, sí o lo que sea, que sería lo más normal, Carlos Sainz va y corrige a su ingeniero diciendo que no puede ser una sanción de stop and go por un unsafe release, porque en el reglamento no pone que pueda ser una sanción de stop and go y se corrigen a ellos mismos, es verdad, es una sanción de 5 segundos. Ellos teniéndolo en el monitor y Carlos Sainz mientras tanto corriendo se da cuenta antes de eso. Es que son cosas de Ferrari que no tienen ningún tipo de sentido y a mí me fastidia bastante sobre todo por eso, sobre todo porque ya estamos viendo que Mercedes sigue, yo diría que sigue un pelín atrás, yo creo que tenemos claramente que Red Bull es el mejor equipo. Bueno, claramente, no sé yo, pero bueno, vamos a decir que Red Bull es el mejor equipo en global, ya no por ritmo de carrera, ya no por ritmo de tal, pero en global es el mejor equipo, eso sin ninguna duda. Yo digo que no sé yo que sea el mejor coche, depende del circuito, pero no lo tengo yo tan claro. En global es el mejor equipo sin ninguna duda. Pondría ya como coche seguro, si no, a Carlos Sainz, no, a Ferrari en segunda posición y a Mercedes un pasito por detrás, pero ya solo es un pasito. Antes eran 3 o 4, ahora están a un pasito y el problema es que estando a un pasito y siendo mejor en estrategias y siendo mejor en no sé qué y siendo muchísimo mejor en fiabilidad, porque en eso Ferrari, o sea, en eso Mercedes le está dando una vuelta a toda la parrilla, o sea, los motores Mercedes y en sí Mercedes como equipo en cuanto a fiabilidad son los mejores. La única carrera que no ha acabado Russell, que no ha acabado un Mercedes ha sido Russell en Gran Bretaña y por un accidente en la vuelta 1, si no también la hubiera acabado, o sea, no hubiera tenido ningún problema. Hamilton ha acabado todas las carreras, solo una no en los puntos, pero el resto sí que las ha acabado en puntos y ha acabado todas las
carreras. Entonces, en ese sentido, si contamos que Mercedes va mucho mejor en fiabilidad, si contamos que luego haces carreras como la de ayer y Mercedes por estrategia y Mercedes porque luego en ritmo de carrera están mejorando muchísimo, están ya, como digo, solo un pasito, es que, o sea, y que solo tiene Ferrari ahora mismo 30 puntos de ventaja con respecto a Mercedes y tienen ya casi 100 puntos, no llegan a los 100 puntos, pero que son 90 y pico puntos de desventaja con Red Bull, es que la pelea está por el subcampeonato. La pelea en el Mundial de Pilotos está por el subcampeonato, hay 30 pilotos, hay 5 pilotos en 30 puntos peleando por el segundo puesto y desde el segundo puesto hasta Max Verstappen hay 80 puntos y pasa lo mismo en el Mundial de Constructores. En Red Bull tiene una ventaja de casi 100 puntos y luego Ferrari tiene solo una ventaja de 30 puntos. Y es que la pelea va a estar por el subcampeonato y yo pondría ahora mismo, antes de que volvamos del parón veraniego, antes de que a lo mejor en el parón veraniego Ferrari se digan tenemos que espabilar y mejoren, que podría llegar a pasar, confío poco, pero podría llegar a pasar, antes del parón veraniego, antes de que volvamos del parón veraniego, yo diría que Mercedes va a ser segundo en el Mundial de Constructores. Y eso es lo que me fastidia. No me fastidia que Mercedes sea segundo en el Mundial de Constructores y que Ferrari sea tercero. A mí me da igual el orden en el que queden. A mí lo que me fastidia es que Ferrari empieza el año consiguiendo un doblete, Ferrari empieza el año pareciendo la alternativa, Ferrari empieza el año pareciendo que va a ser el equipo que va a pelear con Red Bull y no ha peleado nadie con Red Bull. ¿Por qué? Porque Ferrari lo ha tirado, no porque Red Bull hayan sido extremadamente superiores, que tampoco me gustaría, pero habría que reconocerlo. Pero es que el problema no es ese, el problema es que Ferrari lo ha tirado. Y eso sí que es lo que me cabrea, eso es por lo que acabaré muy cabreado el domingo, eso es lo que yo pensaba que se iba a hablar esta semana, pero no se ha acabado hablando y eso es lo que yo quería reavivar un poco el debate. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, qué creéis acerca de todo el tema que hemos estado hablando, qué opináis acerca de Ferrari, creéis que tienen que espabilar, creéis que no, creéis que es paranoia mía, creéis que tienen que mejorar mucho, los veis quedando, como estoy diciendo, en esa segunda posición en el Mundial de Constructores, dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.